a que veamos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 46 y 47, que dicen de la siguiente manera: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese, amado hermano, el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero leerles este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: también se escribió que este mensaje se proclamaría con autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y el tema del día de hoy, amados hermanos, lo hemos titulado: hay perdón de pecados para el que se arrepiente. Y esto porque leyendo la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hemos visto, hermanos, días atrás, que nuestro Dios es Dios de misericordias, pero también es el Dios de la esperanza, es Dios de amor, es Dios de toda consolación, es el Padre de misericordias. Y nosotros podemos ver muchas cosas de nuestro Dios. El pecado, amados hermanos, es cosa seria. El pecado, amados hermanos, es algo que tenemos que verlo en nuestra vida muy seriamente, ya que algunas personas, hermanos, lo toman como algo muy ordinario, algo, amados hermanos, con lo que se puede lidiar todos los días. Pero la realidad, amados hermanos, es de que el pecado, tarde o temprano, hermanos, pasará la factura. Y por ello, amados hermanos, es de que el día de hoy hemos de predicar, hemos de hablar acerca de esto, que hay perdón de pecados para el que se arrepienta. Sin duda alguna, hay muchas personas que creen que como Dios es todo amor, no castigará a sus criaturas. Algunos afirman que esto es imposible, pero la realidad, amados hermanos, es de que solamente el Hijo puede ser disciplinado por el Padre. Si nosotros somos hijos, entonces vamos a ser disciplinados. Y cuando hablamos, amados hermanos, de la vida cristiana, necesitamos nosotros entender que nosotros, siendo hijos, debemos de alejarnos del pecado. El pecado es cosa seria. Aléjate del pecado. Dice el libro de Proverbios que el avisado ve el mal y se aleja, pero el simple pasa de largo y recibe el daño. Nosotros, como hijos de Dios, al conocer, hermanos, las artimañas del enemigo, debemos de buscar alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y debemos, hermanos, de estar alejados del pecado. Con ello no quiero decirles que no somos pecadores, puesto que la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Pero quiero decirles, amados hermanos, lo que dice el tema: hay perdón de pecados para aquel que se arrepienta. Y fíjese, amado hermano, que el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo número 13, nos dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tome nota, amado hermano, de esto. Dice aquí Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, amado hermano, vea la importancia que debemos de dar, hermanos, a nuestra vida. Es decir, amado hermano, nosotros no podemos jugar al cristiano, no podemos jugar, hermano, a ser hijo de Dios. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios.
o somos cristianos o no somos cristianos. Y ve, amado hermano, que hoy en día muchas personas, y perdóneme si hablo tal vez mal de alguien, pero mire, amado hermano, hoy en día hay muchos cristianos que se les hace fácil, hermanos, pecar hoy y decir, bueno, yo mañana le pido perdón al Señor. O el domingo que vaya al templo le voy a pedir al Señor perdón y me voy a poner a cuentas. Pero fíjese, amado hermano, que entonces ahí estamos pecando con alevosía y ventaja. Y vea lo que dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa y se aparta, el que confiesa el pecado, el que le dice, Señor, mira, te fallé, hice esto, vi esto, dije esto, perdóname. El que hace esto, amado hermano, pero no solamente esto, sino que también se aparta. Es decir, Señor, mira, yo metí este chisme, perdóname. Y ahora decido apartarme de todo eso. Señor, fíjate que yo hice esto, yo vi esto, Señor, perdóname. Pero ya nos apartamos entonces ahora de ese pecado. Y entonces dice la palabra de Dios, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y veíamos, amado hermano, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, versículo 46. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso estaba escrito. Y luego, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Usted sabe, amado hermano, que el hombre por naturaleza tiene una tendencia al pecado. Y esto, amado hermano, porque el hombre desobedeció, el hombre cayó en pecado, cayó en desobediencia. Solamente había que hacer algo: no tomar del fruto del árbol prohibido. ¿Y sabe qué, amado hermano? El hombre fue y tomó, fue y comió. Y entonces, amado hermano, desobedeció. Y ahí entró el pecado, y ahí entró la muerte. Y entonces, amado hermano, yo quiero que veamos que ese fue el inicio, hermanos, del pecado en el ser humano. Pero ve, amado hermano, dice la palabra de Dios que hay arrepentimiento, amado hermano, que hay perdón para aquel que se arrepiente. Y fíjese, amado hermano, y esto lo debemos de tomar personalmente. Debemos de predicar en el nombre del Señor Jesucristo para arrepentimiento. Fíjese, amado hermano, que nosotros no hemos sido llamados para condenar. Nosotros no hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo a condenar, hermanos, a las personas. El Señor Jesucristo no vino a condenar. Dice San Juan 3:17 que Él no vino a condenar, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de hacer esto: predicar, hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto para arrepentimiento de los pecados. Y entonces vendrá el perdón. El pecado, amado hermano, es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Es la transgresión voluntaria y consciente de la voluntad divina. Entonces, amado hermano, cuando nosotros pecamos, hacemos algo, hermanos, que sabemos que está mal delante de Dios. Hacemos algo, amado hermano, que sabemos que a Dios no le agrada. Entonces, hermano, yo les invito a que veamos, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 4. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces ve, amado hermano, que de entrada, hermanos, cuando nosotros transgredimos la ley del Señor, nosotros estamos pecando. Nosotros, amado hermano, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que la palabra del Señor tiene establecido para nosotros. Y yo le invito, hermano, a que
analicemos, a que veamos verdaderamente cómo estamos viviendo. El propósito, amado hermano, no es que usted se sienta juzgado por un servidor. El propósito, amado hermano, es de que nosotros analicemos nuestra vida y reconozcamos cómo estamos viviendo. No lo vamos a reconocer delante del hombre, delante del pastor, del hermano, de la ministra. No, amado hermano, sino delante de Dios. Porque, mire, amado hermano, tarde o temprano el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Y qué cuentas le vamos a entregar? Entonces, amado hermano, la palabra de Dios dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de entender que cuando nosotros hacemos cosas que van en contra de la voluntad divina, estamos pecando. Una de las cosas, amado hermano, que hacemos, y creo yo que muchas veces puede ser voluntaria o involuntariamente, pero fíjese, amado hermano, Santiago 4:16 dice así: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, amado hermano, mire, muchas veces podremos llegar nosotros a justificarnos. Bueno, pero es que yo no le hago mal a nadie. Y eso es bueno, delante de Dios eso es bueno, que nosotros no le hagamos mal a nadie. Pero ve, amado hermano, no debemos de quedarnos ahí nada más, sino que dice la palabra de Dios, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces ve, amado hermano, que no solamente es no hacer lo malo, sino también si nosotros no hacemos lo bueno, estamos cometiendo un pecado de omisión. Un pecado de omisión. Entonces, hermanos, yo les invito a que nosotros, hermanos, debemos de hacer lo bueno. Usted sabe hacer lo bueno, hágalo, hágalo. ¿Sabe lo que es bueno? Hágalo, amado hermano. Y verá, amado hermano, que Dios le va a bendecir. Verá que Dios le va a prosperar. Pero debemos, hermanos, de buscar, hermanos, hacer el bien. No solamente dejar de hacer lo malo. Porque mire, amado hermano, todos los que llegamos a los pies del Señor, llegamos mal. Llegamos mal. No hay una persona que diga, es que yo cuando llegué al Señor, yo llegué con una vida pura, santa. No, todos llegamos, hermanos, cargados de pecado, cargados de glotonería, cargados de acciones, hermanos, que transgredían la ley de Dios. Pero cuando el Señor Jesús nos llama, nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos da vestiduras nuevas, amado hermano, y entonces es cuando nosotros podemos decir, yo soy hijo de Dios. Pero, hermano, debemos de reconocer que todos llegamos, hermanos, perdidos a las plantas del Señor. Mire, alguno puede decir, es que yo antes de conocer al Señor ya hacía cosas buenas. Eso está bien. Pero acuérdese, hermano, que la salvación es solamente por medio de Cristo Jesús. Las obras nos salvan. Las obras nos salvan. Es cierto, somos salvos para hacer buenas obras, pero las obras nos salvan. El que salva únicamente es Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Luego entonces, amado hermano, ¿cómo nosotros debemos de reaccionar a todo esto? Vamos a pensar que el día de hoy nuestra condición es tal vez, bueno, delante de Dios, hermanos, o somos fríos o somos calientes. Porque dice el libro de Apocalipsis, pero porque no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Pero vamos a pensar, hermanos, tal vez o que somos fríos o que somos calientes. Si nosotros, amado hermano, estamos bien delante de Dios, nosotros vamos a reconocer nuestras malas acciones. Siempre, amado hermano, no va a llegar el día en el que nosotros digamos, hoy no tengo de qué pedirle perdón al Señor. No, siempre va a haber algo que reconocer. Aun cuando dice la palabra, ojalá fueses caliente, siempre va a haber algo que reconocer. Ahora, si la condición es fría, pues con más razón, amado hermano. Pero quiero decirles que muchas veces, estando en la condición, hermano, de frialdad, fíjense que se hace un poco difícil reconocer la condición. Y muchas veces es cuando se cae en el error de culpar a alguien más por nuestra condición. Y no debe de ser así. Cuando una persona está fría, amado hermano, es un poco difícil que se reconozca la condición. Pero yo por ello hoy te invito a que reconozcamos delante de Dios nuestra condición. Nuestra condición. Mire, hace un momento cantábamos el coro, Él me levantará. Y estoy seguro que lo cantamos muchas veces. Pero ¿por qué, amado hermano, no decirle con nuestras propias palabras, Señor, levántame, reconozco mi condición?
reconozco la manera en la que estoy viviendo, la manera en la que me comporto. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Fíjese, amado hermano, que muchas veces nos puede pasar lo que le llegó a pasar al rey David. Usted recuerda, el rey David cometió un pecado inmoral, y llega un profeta, el profeta Natán, y lo confronta. Y le comienza a decir, fíjate que un rey tenía muchas ovejas y también tenía un vecino que tenía solamente una oveja. Y entonces llegaron invitados y entonces él, en lugar de agarrar una de sus ovejas, agarró la oveja de su prójimo. Y entonces, cuando le está contando toda esta historia el profeta Natán a David, llega el momento en el que el profeta Natán le pregunta, ¿qué piensas de esto? Y entonces David, enojado, le dice, esa persona debe morir. Y entonces Natán le dice, esa persona eres tú, esa persona eres tú. Muchas veces, hermanos, la palabra de Dios nos confronta en el momento en el que menos lo pensamos. El Señor, hermano, nos confronta. Y vea que David, hermanos, era el rey de Israel. Y entonces el profeta Natán va y le declara lo que viene de parte de Dios. La actitud de el rey David es, hermanos, una actitud que nosotros deberíamos de tener. Se escribe el Salmo 51 como una oración de arrepentimiento y suplicando purificación. Y entonces, hermanos, yo veo que David tal vez pasó tiempo, no sé si fueron días, semanas, meses o tal vez hasta años, en el que él vivió y pensaba, no pasa nada. No pasa nada, sí cometí un pecado porque no solamente se metió con una mujer casada, sino que también, hermano, programó para que el esposo de esta mujer muriera en batalla. Sí, y él pensaba que vivía bien, que estaba bien, pero cuando llega el Señor, hermanos, tocó su corazón. De tal manera que escribe el Salmo 51 y ahí, hermanos, yo puedo ver al menos que hay un verdadero arrepentimiento. Y ese salmo comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No era una rebelión. Él dijo, borra mis rebeliones. Y le dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y amado hermano, cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos perdona, el Señor nos limpia, Él nos purifica, amados hermanos. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Pedir perdón, pedir perdón. Querido amigo que me escuchas, si tú estás alejado de Dios, yo quiero decirte, hay perdón de pecados para aquel que se arrepienta. Hay perdón de pecados para aquel que venga a Cristo Jesús y le pida perdón por sus pecados y se aparte de ello. Entonces, amado hermano, el Señor, que es grande en misericordia, que es bueno, Él nos perdonará. Pero necesitamos nosotros acercarnos. Tal vez, amado hermano, como lo hizo el rey David, porque él vivía, tal vez pensaba, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero cuando viene la palabra de Dios y le dictamina lo que él ha hecho y lo que él quiere, entonces el rey David se despoja de sí. Fíjese que yo veo aquí, hermano, que él se desprendió de orgullo, se desprendió tal vez hasta de vanagloria, de soberbia, de arrogancia, porque tal vez diría, yo soy el rey y nadie puede hacerme nada a mí. Yo soy el rey y puedo tomar cualquier oveja. Pero fíjese, amado hermano, estaba delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y él tuvo que arrodillarse. Él tuvo que inclinarse delante del Todopoderoso. Y lo único que le dijo, ten piedad de mí. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos hacer esto? No solamente te quedes con lo primero que hiciste. Es que yo ya lo hice hace 5 años cuando le entregué mi vida a Cristo. No. Confiésale tus pecados. Tal vez tú pienses que no pasa nada y la verdad podemos hablar humanamente. Mientras otras personas no se enteren de lo que tú hiciste, no va a pasar nada. Pero Dios, amado hermano, está actuando. Es mejor, hermano, que nosotros nos humillemos delante de nuestro Dios. Yo no sé, amado hermano,
Si tú en esta hora tienes algo que entregarle al Señor, les hablo, amado hermano, como iglesia, pero también, amado hermano, les hablo a las personas que no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Hay personas que se consideran que no son dignas. Y yo quiero decirles, nadie es digno. Nadie es digno. Pero también, amado hermano, por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos ser hijos de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios. Fíjate, amado hermano, lo que dice la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, amado hermano, debemos nosotros de creer en el Señor Jesucristo. Y ve, amado hermano, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Yo quiero decirte que todos somos pecadores, todos somos pecadores. A todos nos ama el Señor, te ama a ti el Señor. Hay personas que dicen que Dios no ama al pecador, que Dios aborrece al pecador. Pero ¿sabe qué? Dios ama al pecador, aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Él nos ha amado. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado. Con amor eterno siempre nos ha amado el Señor. Por tanto, nos ha prolongado su misericordia. El Señor te ama. Yo te invito a que tú lo aceptes en tu corazón, que tú le abras la puerta de tu corazón y que le digas al Señor, Señor, ten misericordia de mí. ¿Sabe qué, amado hermano? Hay perdón de pecados para todo aquel que se arrepiente. Dice la palabra de Dios. Así está escrito. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. No podemos entender, amado hermano, por qué Dios nos ama tanto. No lo podemos entender. No podemos entender, amado hermano, por qué Él dio su vida por nosotros. Si Él sabía lo que íbamos a hacer, si Él sabía nuestra manera de vivir, lo único que te puedo decir es que su amor es inmenso, su amor es grande para con todos nosotros. Fíjese, querido amigo, Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Solamente acércate a Él, pídele perdón. Tu iglesia, confiésale tus pecados y apártate de ellos. No permitas más que el pecado siga haciendo estragos en tu vida. No permitas más que el pecado siga dañando más tu vida. Aléjate del pecado. Aléjate del pecado, aléjate de amigos, aléjate tal vez de las personas que te hacen caer, aléjate. Huye por tu vida. Ten misericordia de tu propia vida y aléjate. El Señor Jesús puede salvarte. El Señor Jesús quiere salvarte. El Señor Jesús quiere perdonarte, pero solamente es necesario que tú te acerques al Señor y le digas, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi vida. Dice la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Para eso no vino el Señor, sino para que el mundo sea salvo por Él. Con mucha tristeza vemos hoy en día por medio de las redes sociales cómo personas se atacan entre ellos mismos, incluso cristianos. Ese no es el ministerio de un cristiano. Nosotros hemos sido llamados para reconciliar. Y el evangelio que se debe de predicar, amado hermano, es este. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Y esto es para nosotros. Yo te voy a invitar a que si tú en esta hora tienes algo que confesarle al Señor, lo hagas ahí en tu casita, que inclines tu rostro y que le digas al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y que en tu corazón esté lo que hubo también en el corazón del rey David, y que le digas, perdóname, todas mis rebeliones, todos mis pecados están delante de ti. Delante de Él no podemos ocultar nada, nada, amados hermanos.
Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Bendito Dios y